noticia más dura, más fea del día es el lamentable, el sensible fallecimiento de una joven de 20 años, Taía Sea Saldías, que fue a una clínica, a la clínica Acuario, aquí, a una cuadra de Radio Agricultura. Nosotros estamos en Manuel Montt con Providencia, esto está en la calle de atrás, en Pérez Valenzuela. Fue a hacerse una abdominoplastia y falleció. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produce algo así? Vamos a entrevistar a un destacado cirujano plástico de la Clínica Universidad de los Andes, el doctor Juan Pablo Cisternas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Le saluda el rompecabezas. ¿Cómo está? Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por el contacto. Bueno, en primer lugar te quería comentar que la información que yo tengo sobre el lamentable caso de ayer es solamente la información que yo he recibido por la prensa. Sin embargo, a nosotros nos toca frecuentemente tener que enfrentarnos a casos similares como este, en el cual cuando uno empieza a revisar la secuencia de eventos, finalmente uno se da cuenta de que hubo muchos elementos que se salieron de las normas de seguridad que nosotros proponemos y promulgamos, y que lamentablemente nosotros finalmente llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de estos eventos pudieron haberse evitado. Doctor, usted está poniendo sobre la mesa una serie de elementos. Sí. Hubo deficiencias en el procedimiento. En primer lugar, quiero partir por algo. Hay muchas clínicas que no están condicionadas con tecnología idónea, adecuada, para hacer una cirugía. No estamos hablando solamente del caso de una abdominoplastía, sino que de cualquier cirugía, y la gente toma riesgo. Aquí, con una paciente que al salir de la anestesia se complica y entra en paro y fallece. ¿Este elemento está considerado? ¿Usted lo considera? Exactamente, justamente es el escenario que a nosotros nos gusta abordar e informar. Desde la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica hace muchos años ya que se está promulgando un elemento que llamamos el triángulo de seguridad, que consiste en 3 pilares, que son: el primer pilar, paciente bien informado sobre todo, informado sobre el procedimiento que se va a realizar, quién es el médico que la va a operar, dónde la va a realizar y cuáles son las debidas certificaciones y acreditaciones de todos los entes involucrados. El segundo pilar es justamente el cirujano. Tiene que ser un cirujano plástico acreditado y certificado para poder realizar este procedimiento, porque él es el que va a controlar todas las variables de seguridad de las que vamos a discutir más adelante. Y en tercer lugar, lo que comentas tú, el tercer pilar es justamente que el establecimiento en el cual se realice el procedimiento sea adecuado a la envergadura de la cirugía. La abdominoplastía, como gran parte de las cirugías que realizamos en mi especialidad, son cirugías consideradas de alta complejidad, que por lo tanto deben ser realizadas en centros que cuenten con todas las medidas de seguridad y con protocolos de alerta para poder responder frente a escenarios cuando se escapan de lo que uno podría considerar como lo normal. Doctor, probablemente, ¿por qué usted dice que una cirugía de esta al abdomen, digámoslo claramente, por qué es de tan alto riesgo? Es una cirugía que en promedio debe demorar más o menos, solamente considerando el acto quirúrgico, unas 4 o 5 horas. Es, por tanto, una cirugía que genera gran repercusión metabólica, hay grandes desbalances de los fluidos que corren por nuestro cuerpo y existe una muy alta probabilidad de que generen, inclusive en el postoperatorio, coágulos en las piernas que nosotros llamamos trombos, que finalmente comienzan a generar una cascada de complicaciones que llevan a enfermedades potencialmente fatales. Es decir, doctor, una operación larga, para no solamente concentrarnos en este caso, pero ese es lo fundamental, por ejemplo, como una del corazón, de 4 o 5 horas, eso per se representa una alta complejidad, la duración. Sí. Esto significa también más cantidad de anestesia para el paciente. Exactamente, el tiempo quirúrgico es un factor de riesgo en sí mismo. Hay que considerar otras cosas más, pero el tiempo sí lo es. Y la cirugía, una abdominoplastía, dentro de las categorizaciones de complejidad de la cirugía, son consideradas de alta complejidad. Es decir, que tienen que
participar en el perioperatorio del paciente una serie de factores de prevención de complicaciones para tratar de conseguir que los números de complicaciones con los cuales nos podamos enfrentar sean lo más pequeños posible. Nunca es cero, pero hay que hacer todo lo posible porque esos números se acerquen a cero. Es complicado por otra razón, además que generan reacciones incluso violentas de los pacientes, porque en estos casos en general no se trata de una intervención quirúrgica urgentemente necesaria. Existe mucho de voluntad en el paciente por mejorar una situación que no le gusta. Entonces esto también le da un carácter distinto a estas operaciones en las que usted trabaja. Así que para usted, doctor, esto también es una complicación. Es tremendamente sensible, y es muy verdad lo que tú señalas, ¿no? Nosotros en cirugía plástica, sobre todo en cirugía estética, tenemos una vara de tolerancia a que los resultados no salgan como uno esperaba, más baja todavía que el del resto de la medicina, por esa misma razón, porque los pacientes que consultan con nosotros eran pacientes que estaban sanos y eran pacientes que se realizaron procedimientos que no tenían ninguna urgencia. O sea, el médico tuvo todo el tiempo del mundo de haber chequeado de la forma correcta los análisis preoperatorios y haber tomado todos los resguardos para que esta cirugía se realizara con la mayor seguridad posible. Doctor, yo insisto, sí, dígame. Insisto, incluso haciendo todo bien, igual existen riesgos y existen complicaciones, y esto nosotros se lo explicamos a todos nuestros pacientes. Acá, ni en el mejor lugar del mundo, ni en las mejores manos, la probabilidad de complicaciones es cero. Pero lo que uno considera poco aceptable es que no se hayan tomado los resguardos que sí se proponen en la literatura. Y una cosa, ¿existe el control adecuado de nuestras autoridades para impedir que funcionen estas clínicas en condiciones algunas muy lamentables, muy deplorables? Yo alguna vez hice un reportaje sobre este tema, así que pude apreciar. Aquí en el barrio de Providencia me tocó reportear 2 o 3 clínicas que no tienen pero la mínima garantía de que esto vaya a resultar bien, doctor. Entonces, los pacientes, me acuerdo yo cuando vino el boom de los que iban a Tacna, con condiciones sanitarias muy precarias. Dios mío. Sí. ¿Y las autoridades qué dicen al respecto, doctor? Hay en tema, desde el punto de vista legal y de supervisión de las autoridades, yo creo que aquí hay 2 temas importantes a aclarar. El primero es el que señalas tú, que es el de que hay establecimientos que no cumplen con las condiciones mínimas, que esa es la realidad de la cual generalmente los cirujanos plásticos reales estamos un poco más alejados, porque nosotros nos operamos en esas clínicas. El segundo tema, del cual sí nosotros participamos mucho más en la discusión, es sobre qué dice la autoridad sobre las certificaciones de los distintos médicos. Y hace tiempo se está discutiendo la ley de especialidades médicas, que trata de rayar mejor la cancha. Hoy en día, con solo ser médico, tú tienes legalmente permiso para ejercer cualquier área de la medicina, y eso quiere decir que, por ejemplo, un anestesista puede ponerse a operar un paciente de cirugía plástica sin ser cirujano plástico. La ley lo avala en ese sentido. Y nosotros lo que proponemos es que se promulgue de una vez por todas la ley de especialidades médicas y que esto ya no esté nunca más permitido. Doctor, ¿la abdominoplastía es la más recurrente de las operaciones estéticas? Es una de las más recurrentes. La abdominoplastía junto con la lipoaspiración, que muchas veces también se hacen ambas en conjunto, son las que lideran la cirugía plástica en Chile y también en el mundo. O sea, sacarse guata es lo que más... Sí. Sí, contorno corporal, que en el fondo es devolver la anatomía de la región abdominal lo más cercano al estético ideal. ¿Y los hombres qué es lo que se operan con mayor frecuencia? ¿También lo mismo? ¿O me han dicho que los hombres están recurriendo mucho a operarse las pechugas, doctor? Exactamente. La cirugía estética en los hombres al principio eran muy pocas, cada vez han ido más en aumento. Siguen siendo más las mujeres, pero cada vez la población masculina ha empezado a participar más de estas cosas porque se ha eliminado cierto tabú al respecto. Y efectivamente la ginecomastia, que es la resección de la glándula mamaria en el hombre, es una de las que lideran los procedimientos estéticos en la población masculina. Yo creo que está bien que uno se opere, yo no estoy en contra, se lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué no? Si uno tiene también la pretensión de verse mejor, en definitiva.
Absolutamente. El punto está que hay que elegir un buen hospital, una buena clínica y un médico certificado, un profesional de categoría. Porque si no se toman riesgos que te pueden llevar a la muerte, como en el caso de Taía Sea Saldías, que con 20 años ha perdido la vida en esta jornada quirúrgica de ayer. Exacto. Yo el llamado que puedo hacerle a la gente que nos está escuchando es que la forma más fácil de discriminar entre los médicos es metiéndose a la página de la Superintendencia de Salud y revisando el buscador, que se llama prestadores individuales de salud, y uno con el nombre del doctor o con el RUT fácilmente tiene acceso a la especialidad que tiene, dónde se la realizó, en qué año se tituló, subespecialidades y toda la información que se necesita para poder discriminar entre un profesional que realmente está certificado del que no. Perfecto, doctor. Gracias por atendernos aquí en el Rompecabezas para darnos este panorama importante, general, respecto a lo que puede ocurrir con una buena o con una mala intervención quirúrgica a propósito de esta muerte lamentable en la clínica Acuario, la que ya ha sido afortunadamente y también lamentablemente clausurada. Buenas tardes, doctor Cisternas. Seguimos en el Rompecabezas. Despedimos al doctor.